Buenas noches. El día de hoy haremos un sistema pick and place que tiene cuatro cilindros de doble efecto y un motor de corriente continua. Los cilindros tienen válvulas solenoides, son 5-2 monestables. También tienen sensores magnéticos los cuatro cilindros y dos sensores ópticos más adicionales que detectan cuando existe una pieza en almacén y cuando hay una pieza para el retiro del equipo. Bueno, el proceso tendrá el siguiente, la siguiente secuencia. Es A más, A menos, B más, C más, B menos, D más, B más, M más, que es el motor, C menos, B menos, M menos y D menos. El cilindro A expulsa la pieza del habitáculo donde están todas las piezas inicialmente que se transportar. Inicia expulsándolo, se retrae, se expande el brazo con el cilindro B. Con la C se activa la pinza, se retrae el cilindro, se desliza hacia la mano derecha, se expande nuevamente el brazo, inicia el funcionamiento del motor, apertura la pinza, se retrae el brazo, se apaga el motor y vuelve a su posición inicial del brazo. Estos serán como se mencionó, cuatro cilindros de doble efecto con sensores magnéticos, controlados por válvulas monoestables con una válvula solenoide. Solo el cilindro B, que es la que se retrae, tendrá, disminuiremos la velocidad de retorno. El compresor, estación de mantenimiento. Este es el cilindro A, este será el cilindro B.
pero como mencionaba, se pondrá una válvula de estrangulamiento para que el retorno no sea muy rápido. Se le pondrá un 20%. Cilindro C. Un minuto, colocaremos acá los sensores. Cilindro C. Y el cilindro D. La válvula solenoide. Este sistema electroneumático. Bueno, iniciaremos el sistema, este sistema de fuerza, empezaremos con el sistema de mando. Como ya saben, este trabaja con 24 voltios. Empieza con un botón Start, botón de inicio. Colocaremos un contacto normalmente abierto del último cilindro a actuar, que en este caso es el D. El último sensor del cilindro D. El botón Stop, normalmente cerrado, o enclavamiento mecánico. Un contacto normalmente abierto, perdón, un contacto normalmente cerrado de el último relé. En este caso sería por cada accionar hay un relé. Aquí hay total 12. Entonces sería K12. Y finalmente el relé. Este sistema debe tener un sistema de enclavamiento con el contacto K1. Normalmente abierto el relé K1. El contacto K1 aperturará el cilindro A. Al momento que llega a su posición extendida, se activará el sensor S2. Y
deberá tener un contacto normalmente cerrado del K1 para que continúe el proceso. Y este a su vez alimentará el relé número K2. Se debe tener también un contacto para el enclavamiento. Este proceso de alimentación se va a repetir para todos los cilindros, para todos los relés, K3, K4, K5, K6. Ten en cuenta que cada K maneja un relé hasta el motor, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7. Hasta el K7 son con los contactos de cada relé, esta misma conexión. Sería al momento de extenderse, al momento de retraerse el cilindro A, se activaría el sensor electromagnético 1, viene del contacto anterior, que sería del K2, y alimenta el relé K3. Y hay una para el enclavamiento. Al momento que K3, al momento que se extiende el B4, el B, se activará el sensor S4, que viene del relé anterior, del K3, el contacto normalmente abierto, y activará el relé K4. Y tiene un relé, un contacto para el enclavamiento. Con esto se está operando el cilindro C. Iniciaría el retorno del cilindro B. Cuando el C se ha retraído, se estaría activando el S6, contactor anterior del K4, para activar el K5 y el enclavamiento mecánico.
Una vez que ya el cilindro una vez que ya el cilindro, el cilindro A se expulsa, el relé A expulsa el cilindro A, se retrae, se vuelve a expandir el B, se expande el C, se retrae el B, se vuelve a expandir el cilindro D. Y el cilindro D, para que se retraiga, tendría que estar con el S3, cuando el cilindro B se ha retraído. El sensor del cilindro B retraído es el S3. El S3 viene con el K5, el relé es el K6, su enclavamiento mecánico K6. Aquí tenemos el siguiente movimiento. Una vez que ya el cilindro se ha extendido para llevar el brazo a la mano izquierda, se activa el B más nuevamente para que el cilindro, el brazo se extienda. El D más es el S8, el sensor 8, contactor anterior. Paralelo a este proceso, el motor también se activa. En este caso vamos a utilizar la misma secuencia de la activación por segunda ocasión del B, del cilindro B. Se activa también con el sensor S8, viene del contactor 7, activará el relé K8. Y el autoenclavamiento es de K8. Se activa posterior al encendido del motor el cilindro C+, el C- se va en la apertura del brazo, de la pinza, que se actúa con el sensor S4 de B, del cilindro B. K8, activa el relé K9 y el contactor K9. Una vez que se extiende, se
se apertura el brazo, se apertura la pinza, se retrae nuevamente el brazo, el B menos, con el sensor que se ha retraído, con el sensor del cilindro que se ha retraído, que sería el S5. El S5 viene el contacto K9 para alimentar el relé K10 y su autoenclavamiento que sería el K10. Vamos a ahora detener el motor. El motor se detendrá cuando el cilindro B se retraiga, que sería con el S3. El último, el último movimiento del cilindro sería el cilindro D, que se va también a activar con el sensor S3. Pero este sí no contará con un enclavamiento. Se activa con el S3 de manera simultánea con el K11 y será el relé K12. Con esto hemos terminado el proceso de mando, de control. Ahora realizaremos la parte de fuerza, de contacto de activación de los solenoides. Igual iniciamos con una fuente de 24. Una fuente de 24. Vamos a poner los solenoides en la parte inferior, los relés solenoides, las válvulas solenoides. Son 4 por la cantidad de los cilindros. Que sería el Y1, Y2, Y3 y el Y4.
El último es el motor DC. Es un motor para la activación de la faja. Tengamos en cuenta que es Y1 cilindro A, Y2 cilindro B, Y3 cilindro C, Y4 cilindro D. Pero el YB será activará dos veces, tanto para recoger como para dejar la pieza. El Y1 se activará con relé K1 y se retraerá con el K2. El Y2 se activará con el K3 y se desactivará con el K5. Pero ten en cuenta, como les mencioné, que acá se activa dos veces. La segunda vez que se activa es con el K7 y se desactiva con el K10. La segunda electroválvula la tercera electroválvula se activa con el K4 y se desactiva con el K9. La última electroválvula se activa con el K6 y se desactiva con el K12. El motor se activará con el K8 y se desactivará con el K11. Con esto ya podemos probar todo el circuito. Eliminaremos todos los sonidos. Con el botón de Start inicia el proceso. Vamos a disminuir 1 en 5 y veremos el proceso. Pero antes de iniciar el proceso agregaremos un diagrama de estado para poder ir viendo la operación del cilindro A.
del cilindro B, del cilindro C, del cilindro D y del motor. Entonces iniciamos el proceso, se activa con Start, sale la primera válvula, retorna, sale la válvula B, el cilindro B, se cierra la pinza, retorna nuevamente, se traslada a otro ambiente, se explaya el cilindro B, apertura el cilindro, apertura la pinza, retorna a su zona y se acaba todo el proceso. Se apertura el cilindro A y de vuelta se, se expande el brazo, se apertura, se cierra el cilindro, se cierra la pinza, se traslada hacia otra zona, se prende el motor para la faja, se vuelve a expander, se apertura la pinza, regresa el brazo y se apaga el motor. Muchas gracias.